Doctor Molinari, muchas gracias por atendernos esta noche. Muy bien, vamos a tratar este tema de las universidades invocan rechazar proyectos que debilitan a la SUNEDU y queremos preguntarle, porque hemos visto esta noche justamente la participación del rector de la PUC, Carlos Garatea, que rechaza estas iniciativas legislativas que afectan esta reforma universitaria. También hemos escuchado a la doctora Yeri Ramón Rufner, que defiende a las universidades nacionales y sobre todo a los estudiantes, y por otra parte el tema de la SUNEDU que iría al Tribunal Constitucional. Usted es el entendido, díganos cómo se va a ver y cómo se podrá resolver esta situación en la cual tenemos una reforma que debería de darse, pero que debería ser en beneficio del sistema educativo y al parecer no lo es. Muchas gracias por tu pregunta. Sí, en este momento lamentablemente pues tenemos inclusive dentro del sector de la educación superior desencuentros, ¿no?, entre las instituciones. Pero creo que esos desencuentros no son precisamente porque todos no quieran una calidad educativa. Yo creo que todos queremos una calidad educativa. Y queremos que precisamente esas condiciones básicas de calidad se puedan cumplir, pero con todos en las mismas circunstancias, en las mismas condiciones, ¿no es cierto?, sin que unas cosas favorezcan a unos y otras favorezcan a otros. Realmente, esta reforma universitaria toma mucho más fuerza a partir más o menos del 2017, hacia el 2018, ¿no es cierto? Y quienes comienzan a sufrir un poco las consecuencias de este licenciamiento, a veces son las universidades públicas también, porque el Estado no ha estado en capacidad precisamente, ¿no?, de agenciar los recursos que les permitan cumplir con las condiciones básicas de calidad, y entonces les costó mucho. Y porque además tenemos una ley que de alguna manera vulnera la autonomía universitaria, ¿correcto? ¿Qué es lo que reclaman las universidades públicas? O sea, para ejecutar su presupuesto tiene que pasar por un montón de filtros, ¿no? Y cuando llega, ya no es posible ejecutarlos, ¿sí? Ese es uno de los reclamos mayores de la administración de las universidades públicas. O sea, el hecho de no poder gestionar financiera, económicamente, en el tema de gestión misma, ¿no es cierto?, en administración, las universidades, y les recortan esas posibilidades de autonomía. Y entonces, ¿cómo cumples tú? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Se les exige mayor investigación, y por eso es que se sacó el bachillerato automático, por eso es que se ha ampliado el tiempo. ¿Por qué? Porque es imposible, pues, de que puedan hacer todas las experiencias que les permitan elaborar sus tesis a los estudiantes en las condiciones en las que estamos. Si ya antes era difícil, ahora se convirtió más difícil con la pandemia. Ese es solo un ejemplo. Y las universidades no tienen para poder implementar adecuados laboratorios o bibliotecas virtuales donde puedan consultar los estudiantes, ¿no es cierto? O que puedan entrar a hacer consultas a páginas como Scopus u otras, ¿no?, los estudiantes, y lógicamente se ven limitadas en esas posibilidades. Solo estoy dando un ejemplo, ¿sí? Pero para eso no hay que echarse abajo la reforma universitaria, pues hay que mejorarla, hay que ajustarla, ¿no? Y eso es lo que hemos venido diciendo durante todos estos años. Lo que hemos venido diciendo durante todos estos años es decirles, oigan, ¿cómo mejoramos esta reforma? ¿Cómo dotamos a las universidades de la autonomía que requieren y que exigen? ¿No? ¿Cómo no necesitamos un ente controlador, sino que necesitamos un ente que oriente, que acompañe, ¿no es cierto?, para la mejora continua. Y eso es lo que se debería buscar en el tema de la SUNEDU. No retornar a tiempos anteriores. Ahora, el otro argumento es de que hay universidades que no fueron licenciadas y se le quiere ampliar 2 años, ¿no? La pregunta es, ¿y qué han hecho en estos 2 años? Porque han tenido el tiempo suficiente para presentar su nueva propuesta, ¿no es cierto?, y pasar su nuevo licenciamiento. Eso sí, con las condiciones actuales, pues, ¿no es cierto?, las condiciones básicas de calidad actuales. ¿Por qué? Porque en el proceso ha habido un aprendizaje. Se ha ido aprendiendo cómo se puede llegar a niveles más altos o a estándares más altos, como para que nos puedan poner competitivamente a nivel latinoamericano o a nivel mundial, ¿sí? Eso es lo que necesitamos. Entonces, en ese proceso, tú vas mejorando los procesos y pasas a ser un poco más exigente, porque eso es lo que te exige la competitividad, ¿no es cierto? Entonces, no es un argumento. Los 150.000 estudiantes, oigan, pero si también hay otros procedimientos por los cuales estos 150.000... ¿Tú cuántas universidades tienes ya licenciadas? 91 y creo que dos facultades de educación, de maestrías y doctorados.
o de posgrado. ¿Tenemos eso? ¿O son 4? Perfecto. Demos en la ley, ampliemos el tema para que estas instituciones públicas y privadas que ya están demostrando su calidad, abran filiales, pues, ahí donde se necesiten, ¿no es cierto? Demostrando que tienen el presupuesto, demostrando que tienen todas las condiciones, que tienen los maestros, que tienen... Porque eso es lo que hay que hacer. O sea, hay que pensar de manera más holística, hay que pensar de manera más proactiva, ¿no? No, pero todo el que entra, pues, ideologiza primero la educación y luego la politiza, ¿no es cierto? Y luego lanzamos normas populistas, porque eso es lo que hacemos, para mantener el poder. Yo no tengo, ustedes me conocen, yo no me guardo nada. Las cosas tal como son, ahí están las evidencias. Es importante el análisis que hace doctor Molinari, porque justamente los que no han pasado esta valla o estos requisitos mínimos que pidió la SUNEDU o estas condiciones de calidad son las universidades particulares, porque las nacionales tenemos entendido que la mayoría ya están licenciadas. Entonces, aquí es como, para que nos entienda el ciudadano de pie, es como que el que desaprobó, de todas maneras quiere que lo apruebe. Entonces ya se le dio el plazo, se le dio toda la ayuda, más el tiempo de la pandemia, y no lo hizo, simplemente no lo hizo. Entonces, claro, ¿cómo quedamos? ¿Cuál sería el Mercedes, punto del equilibrio? Claro, Mercedes, algunos aprovechan el hecho de que en el mismo proceso se han cometido errores, y es verdad, hay que decirlos, porque hay evidencias de eso, ¿no es cierto? Se aprueba una universidad que pone como local una ferretería, que fue una ferretería, y lógicamente pues pone en cuestionamiento. O sea, ¿cómo le apruebas a alguien que me presenta un local que tiene una ferretería y no tiene las condiciones, y yo que tengo todas las condiciones, local, auditorio, laboratorios, talleres, todo, me desapruebas, ¿no? O otra universidad que aún no habiendo construido, le comienza a licenciar locales, filiales. Entonces, se cometieron errores, ¿no? Y darán cuenta, y tendrán que dar cuenta esas personas que autorizaron a esas universidades con esos errores. Pero no digas que todo el proceso está mal y donde todos podemos contribuir. Y un punto que me parece importante y que tú lo has mencionado ahora, ¿no? Tenemos posiciones, ¿no?, un poco encontradas entre los rectores, ¿no? Yo creo que el ente que debe tomar la bandera en este caso, el ente que tiene que ponerse a la cabeza es el Ministerio de Educación, no la SUNEDU. El Ministerio de Educación es el ente rector de la educación. El Ministerio de Educación tiene que sentarse con las partes, tiene que dialogar con las partes y encontrar las alternativas y llevar esa voz y hacer las propuestas al Congreso, ahí donde se emiten las leyes, de qué es lo más pertinente, qué es lo que guarda coherencia con lo que queremos lograr, ¿no es cierto? Y cómo deberíamos hacer ese proceso secuencialmente en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Doctor Molinari, efectivamente, quien tiene que encontrar ese punto de equilibrio es el Ministerio de Educación. Pero, ¿qué hacemos con un Ministerio de Educación cuando el día de hoy el ministro Gallardo está implicado en un gran escándalo, aparentemente, ¿no? En el cual estaría incluso su familiar directo, que es una hija, por este tema de las pruebas, de ese tráfico de pruebas, y que aparentemente entra en una crisis terrible. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se nos complica más? Es decir, ¿es una madeja ahí lo que no podemos desatarla todavía? Yo no soy de los que hablan y los que dicen de que Otorongo no come a Torongo. A buen entendedor, pocas palabras. Yo he desempeñado un cargo de viceministro y no tengo por qué guardar silencio. Por el contrario, la ciudadanía exige a aquellos que desempeñamos en algún momento una función pública decir las cosas como son. Y yo creo que frente a los acontecimientos, no solo el de hoy día, no solo con la pérdida de la prueba, sino estas posiciones un poco tibias y lentas en función de cómo será la preparación para los colegios del próximo año, retornar las clases, el tema de cuáles son las medidas inmediatas que hay que tomar respecto a la educación superior técnica, qué se está haciendo con otros procesos, ¿no? Y no tenemos información, no se tiene data con cuál tomar mejores decisiones. Hay cosas que uno no puede delegar cuando es un funcionario público de alto nivel. Tú puedes delegar algunas funciones, ¿no es cierto? Algunas acciones, algunos procesos. Tú no delegas nunca la responsabilidad política.
Y entonces alguien que tiene responsabilidad política tiene que asumirla, pues. La responsabilidad política a veces te lleva a tomar ética y moralmente la decisión de renunciar o de irte. Creo que esa es la posición correcta. Doctor Molinari, ¿qué tan politizado puede estar el Ministerio de Educación? El tema de la SUNEDU. ¿Es totalmente un tema político? Yo creo que hay sectores que están encontrados ahí y que esto debería precisamente, primero, desideologizarse y despolitizarse, ¿no es cierto? Deberíamos mirar la educación, lo que se refiere a las políticas educativas que emanan y que guardan coherencia con una constitución que está vigente, ¿no? En función de la educación que queremos para nuestros hijos, en función de un proyecto educativo nacional, ¿no? Aun cuando en este momento el actual tiene que merecer algunos ajustes y mejoras, pero esa es la ruta que hemos decidido todos. Entonces, si esa es la ruta y si existen los documentos, si existe la norma, tenemos que respetar la norma. Ese es el primer derrotero que tenemos que tener en cuenta. El segundo, buscar pues funcionarios, ¿sí?, honestos, transparentes, y que en la gestión, sus gestiones sean eficaces, sean eficientes. No pueden estar devolviendo dineros, ¿no?, ni malgastándose los dineros. Tercero, creo que acá hay un tema que convoca a toda la ciudadanía, ¿no? El tema de la educación no es solo un tema del sector educación. El tema de la educación es un tema de responsabilidad del gobierno central, del Parlamento, ¿no?, de los órganos de ejecución, judiciales también cuando se cometen faltas, pero también de la ciudadanía, de los gobernadores regionales, que tienen que dar cuenta después de que cómo están educándose en sus regiones, de los mismos alcaldes. Es un tema intersectorial, intergubernamental e interdisciplinario. Eso es la educación en cualquier nación. Doctor Molinari, y se lo preguntaba por qué justamente de César Acuña, que ha pedido que su bancada, APP, rechace los pedidos de facultades legislativas del Ejecutivo presentadas por el gobierno. No dirá, ¿y qué tiene que ver con la educación? Lo que pasa es que César Acuña está vinculado pues con las universidades particulares y al parecer el apoyo que se le ha dado o que le habría brindado al presidente Castillo en cuanto a lo que es que no lo lleven al tema, a la vacancia misma del Congreso, a la presentación del Congreso por la vacancia, sería pues hoy en día él como que está marcando distancia, pareciera, a razón pues de este tema de la SUNEDU, ¿no? Que no está cediendo o está siendo más flexible con las universidades nacionales, particulares, como es el caso de él. Creo que el señor Acuña, el ingeniero Acuña, está evaluando el hecho de que él mismo ha pasado por un proceso rigurosísimo sus universidades, ¿no es cierto?, para que le puedan aprobar sus filiales, ¿no?, donde ha tenido que ser muy exigente hacia el interior de su propia universidad y lógicamente tiene que evaluar y ha evaluado en este momento, oiga, si he pasado por este proceso y yo quiero dar una educación de calidad y mis estudiantes tienen que tener una educación de calidad, ¿cómo es posible que se pretenda retroceder en este proceso? Es la misma situación de las 91 universidades, ¿no?, que en este momento se encuentran licenciadas, ¿sí?, y los posgrados que también, las escuelas de posgrado. Entonces, es por ahí donde yo creo que uno va evaluando y tendrá que hacerlo, recapacitando sobre algunas decisiones previas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando van y piden la confianza, ofrecen el oro y el moro, ¿o no? Te ofrecen el oro y el moro con tal de conseguir el asunto. Pero después que pasa la confianza, los que ya se sienten con confianza, si te tomaron la mano se van hasta el codo, ¿no es cierto? Y es lo que está pasando en este momento con el Ejecutivo. Hacer lo que quiere. O sea, pero si quiere ahora facultades para ver el tema financiero y para ver el tema de la minería. Para eso, por favor. Entonces hay que tener cuidado. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando en política se toman decisiones, ¿no? Y evaluar todos los aspectos. ¿Por qué? Si bien es cierto, somos seres políticos, ¿no? El ser humano, la psicología política te habla de precisamente cómo actúan
los grupos sociales, pero también cómo actúan los líderes dentro de esos grupos y cómo tienen que entender que hay un proceso de negociación, hay un proceso de ponerse de acuerdo, de concertar, ¿no es cierto? Pero en bien del país, no en favor de unos intereses, sino el interés mayor, el interés supremo es el país. Ver lo que es políticamente correcto, lo que es políticamente con valores, con ética, cero anticorrupción, o tratar de hacerlo lo máximo, se entiende. Ayer, estos días estábamos conversando también con uno de nuestros entrevistados, ¿no?, que es de Perú Libre, y decía, bueno, es que el presidente no puede estar en todo. Entendemos que todos los presidentes de la República, pues, por supuesto, no son dioses, van a estar en cada puesto del Estado, es lógico, es tan amplio el puesto del Estado, pero sí hay que afrontar las responsabilidades políticas de cada uno, y por ello tenemos pues un presidente de la República, tenemos un premier, tenemos a los ministros, y cada uno tiene que responder políticamente por su sector. O sea, quiero o no. Mira, Mercedes, Mercedes, yo he tenido la suerte que me ha dado la vida de poder actuar en 3 gestiones. Pueden ser muy cuestionados los presidentes en las gestiones que actuamos, ¿de acuerdo? Yo entré en la gestión de Toledo, casi al final del gobierno de Toledo, después estuve durante toda la gestión de Alan García, y después he entrado ahora último como viceministro en la gestión de PPK. Pero yo puedo dar fe de que esas personas sí se interesaban por las acciones o las medidas o los proyectos que se ponían en ejecución en educación. Y escuchaban, se sentaban a escucharte, se sentaban a pedirte cuenta. O sea, cuidado, porque hay muchos mitos y tabúes respecto a esto, ¿sí? Pero los que hemos estado cerca sabemos qué es lo que se ha hecho y cómo se ha hecho. Yo no sé cuántas veces, porque cada vez que le preguntan a un ministro cuántas veces se reúne con el número 1 en el país, todos dicen, una vez al mes o solo los miércoles. Eso no es suficiente en la gestión pública. Gracias. Efectivamente. Doctor Guillermo Molinari, le agradecemos la participación y habernos atendido esta noche con ese tema tan importante sobre las universidades que rechazan nuestros proyectos que debilitan a la SUNEDU. Muy buenas noches. No, encantado, Mercedes, y siempre a su disposición. Ahí lo vi a mi amigo Elmer tocando temas espinosos. Sí. Un abrazo para todos ustedes, un claro, abrazo ustedes son para parte de la casa. Gracias, ustedes son parte de acá de Onda Digital. Muchas gracias.